Ya tenemos la primera actualización para la suite de Affinity V2, que sería la 2.0.3, que como estás viendo en pantalla ya está disponible tanto para Windows, Mac y iPad. Vamos a echar un pequeño vistazo, aunque de una te adelanto que no hay grandes cambios. Y muchas personas están criticando esto, con lo cual quisiera hacer una pequeña reflexión más adelante en el video. No olvides que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma en Facebook, Telegram, Discord y Reddit, donde si necesitas ayuda puedes pasarte, o si deseas compartir tus trabajos y compartir con la comunidad también eres bienvenido. Todos los enlaces estarán en la descripción. Iniciamos con Affinity Designer 2 en Windows. Para ver las novedades vamos a traducirlo, ya que facilita un poco a la hora de verlo en pantalla también. Los documentos que se creen con ajustes personalizados ahora se recuerdan esos ajustes, antes no se recordaban. El DPI actual de la capa no se mostraba correctamente. El generador de formas ahora tiene una opción adicional para eliminar curvas abiertas, y lo más importante, cuando está en la función de agregar, ahora con la tecla alterar se pueden eliminar áreas sin salir del modo agregar. Esto era algo que yo echaba en falta, porque la única manera de trabajar era con el menú superior. No había teclas que modificaran el comportamiento, ahora lo agregaron. Y lo más importante, indican que vienen más cosas por delante. Esto de la edición del Workgroup o el grupo de deformación ahora permite utilizar la tecla Shift para bloquear ediciones. Esto aún no lo hemos visto en el curso, pero lo veremos más adelante, y es una de las novedades más interesantes que tiene Affinity Designer 2. Y lo demás, pues la modificación de los colores globales no se actualizaba. Tenemos algunas correcciones de errores también en la herramienta del generador de formas. El control Z no permitía deshacer ajustes. La persona de revelar al parecer desplazaba las imágenes en los lienzos a la hora de revelar, cosa que no debería pasar, por supuesto. Y bueno, pequeñas mejoras en la importación del PDF, en la importación del RTF, del HIF. También mejoras en el escalado de la importación del DWG, y la carga de los archivos DWG ahora carga mucho más rápido. También había un problema en el panel de preferencias de usuarios para los documentos CMYK, que ahora se recuerda correctamente. Había correcciones en la interfaz de usuario a la hora de exportar. El panel de exportación recibió mejoras. Han hecho algunos ajustes y correcciones en las plumas. El manejo de OpenType ahora tiene una mejor forma a la hora de la búsqueda y de ignorar las máscaras. El cuadro de texto escalado antes era incorrecto. Pequeñas mejoras que, bueno, en general son necesarias. Y también mejoraron la ayuda, la localización y la mejora de las licencias y los registros de equipo y todo lo relacionado a la ayuda. También algunos iconos lo hicieron más visibles, más claros, para que sean más legibles. Pequeñas mejoras. Digamos que lo más grande, por así decirlo, es el generador de formas, que le agregaron algunas funciones, pero en general lo demás es un poco más simple. En macOS, además de lo ya mencionado, pues tiene arreglos propios, como por ejemplo el salvado a unidades externas. En macOS Ventura daba errores, ahora pues se salva correctamente, y algunas cositas adicionales del sistema operativo, pero nada del otro mundo en cuanto a diferencia. Digamos que es más o menos lo mismo. Y en iPad también, además de lo agregado de los demás sistemas operativos, tengo entendido que renovaron algunos iconos y renovaron un poco la interfaz, de que la hicieron un poquito más legible para trabajar. Pero en esencia pues sigue siendo lo mismo. Y pues eso, digamos que lo más destacado de Affinity Designer viene siendo el generador de formas, lo que le agregaron, y bueno, las correcciones de las cosas que estaban fallando.
Estamos en Affinity Designer 2, en la última versión, la 2.0.3. Vamos a seleccionar esta tipografía que es Bold Font, que es una tipografía gratuita popular. Vamos a invocar la herramienta cuchillo y con el Shift pisado para hacer una línea recta vamos a hacer un corte. Y como verán, pues no se realizó el corte como se debería hacer. Por ejemplo, la O, miren cómo se generó. La R literalmente no le hizo nada. Esta R tampoco, solo picó la E. Así que sí, a pesar de tener la actualización colocada, la herramienta cuchillo dentro de Windows sigue fallando cuando se utiliza el modificador de mayúsculas para hacer una línea recta. En algunos casos funciona, pero debería funcionar el 100% de las veces. Aprovechando que estamos dentro de Affinity Designer, vamos a seleccionar estas dos formas, invocar el generador de formas. Lo tenemos en la opción de unión y si presiono la tecla Alt, fíjense que cambia y pues puedo borrar, aunque en realidad estoy en la opción de unión. ¿Ven? Entonces sí, lo agregado funciona, está interesante. Esperemos que agreguen más características a esta herramienta. Veamos ahorita Affinity Photo 2 para Windows. La traducción también está activa. Y mejoraron la forma de abrir los archivos en la V2 para que se equipare a la velocidad de la V1. Había un problema al colocar imágenes cuando se usaba un macro en Affinity Photo V2. Sobre todo cuando el macro provenía de la V1, pues hacía que la aplicación se bloqueara. La importación de los JPG y los TIFF con palabra clave solo mostraban la última palabra clave en los metadatos, ahora la muestra completa. El panel de transformación parece que tenía problemas con los trazos de curva y los objetos expandidos, eso también fue corregido. Había problema con el lente Nikkor Z24120F2S que no era identificado correctamente. Había una corrección de lente mal centrado en los archivos RAW con orientación vertical. Pero en general no veo nada grande. Los archivos Phase 1, Phase 1, 2Q se mostraban en negro. También había un problema al visualizar la región de enfoque de la Canon PowerShot G1X Mark III. Pero sí, no veo nada destacable. Había problemas con el procesamiento de balance de blancos de del procesamiento infrarrojo. Y lo de la importación de los PDF, lo mismo que ya vimos. Los OpenType. Sí, bueno, veo que en general digamos que es más o menos lo mismo de Designer, salvo algunas cositas puntuales con los RAWs y los lentes y eso, pero en general viene siendo igual que Designer. Aquí sí no veo nada grande, nada que sea destacable como tal. La mayoría son errores y mejoras. Y dentro de la versión de macOS lo mismo, hay algunas mejoras. Por ejemplo, aquí al final hay algunas cositas propias de que tenían problemas con el macOS, también lo de grabar a externos, y en iPad también más de lo mismo, no veo nada destacable. Y lo que dije, la mejora de interfaz, que eso aplicó para las 3 aplicaciones de iPad, que cambiaron algunos iconos y tal. Pero en general aquí dentro de Affinity Photo, pues la verdad no veo nada muy destacable más que corrección de errores y mejoras de rendimiento. Veamos ahorita Affinity Publisher 2, a ver qué nos trae por aquí nuevo. Mejora con la importación de PDF, esto ya vimos. Quizás lo de abrir y cerrar capítulos de un libro que bloqueaba y que daba solo lectura. Ahora se pueden abrir un montón de capítulos de libros simultáneamente, antes se bloqueaba. Y poco más. Arreglo para el modelo de impresión de folletos, arreglo para la exportación de libros con sangrado.
corrección de algunos problemas de dibujo de herramientas relacionadas con la sección de los pliegues. Y en general veo más o menos todo muy similar a las otras herramientas relacionadas al manejo de archivos de documentos colocados. Sí, veo un poco más o menos todo muy similar a las otras. Esto del flujo automático que implementaron nuevo parece que estaba dando fallos, también lo mejoraron. Pero sí, en general viene siendo un poco más o menos lo mismo de las otras aplicaciones, y como en el caso de Affinity Photo, pues tampoco veo ninguna mejora muy grande y destacable que sea. Digamos que todos son mejoras de rendimiento y correcciones de errores y mejoras como tal que facilitan el uso del programa. En macOS, pues sí, más de lo mismo de lo que vimos ahorita hace rato, con la diferencia de que hay algunas cosas únicas para el sistema operativo, como el error al guardar en discos externos, y creo que por ahí hay alguno otro que lo vi que ahorita no lo veo, que se me escapa. Pero ven aquí, por ejemplo, editar el panel de capas puede hacer que la aplicación se bloquee en Ventura, ¿ven? O sea, cositas muy puntuales del sistema operativo, pero en general es lo mismo ya de Windows. Y en el caso de iPad, pues tampoco veo nada destacable. Bueno, sí, quizás lo más destacable en este caso es que ahorita se pueden abrir plantillas. O sea, puedes abrir archivos de Designer, de foto y de Publisher como una plantilla. Al parecer esto no se podía hacer, cosa que pues debería poderse hacer. Cualquier archivo debe poderse usar como una plantilla. Digamos que eso sería lo más interesante en iPad, pero de lo demás pues más o menos lo mismo de las aplicaciones de escritorio. Y como dije también en las anteriores, pues mejoraron los iconos y un poco la distribución de todo para hacer más fácil el uso del programa. Pero sí, no veo nada demasiado grande como tal. Acá es donde quiero aprovechar para hacer esa reflexión que mencioné al principio. Ya vimos todas las novedades. Digamos que novedad destacable pudiera ser que Affinity Designer en el generador de formas ahora tiene una tecla modificadora adicional. En Affinity Photo corrigieron problemas con cámaras y lentes y tipos de enfoque y cosas relacionadas a la fotografía que digamos que son básicas, ya que ese es su fuerte. Y en Affinity Publisher de iPad ahora se pueden abrir archivos nativos de las aplicaciones como plantillas. Digamos que ese sería el resumen de esta actualización. Además, por supuesto, de todas las mejoras y correcciones de errores y optimizaciones. El problema es que hay muchas personas en redes sociales quejándose de que la actualización se les quedó corta, que pues la ven muy simple. Quizás esas personas estaban buscando una excusa más para decidirse a actualizar y pensaban que esta actualización traería algo grande. Cosa que no tiene mucho sentido, porque a estas alturas todavía hay personas que se quejan de que el desempeño de la V1 es superior en velocidad a la V2. Así que primero necesitamos corregir todos los errores. Primero necesitamos que las aplicaciones funcionen a la misma velocidad que funcionaba la V1, incluso hasta más rápido si es posible. Y a partir de ese momento, cuando ya todo esté estable, cuando ya todo esté funcionando de maravilla, ahí es donde se pueden plantear en crear nuevas características, nuevas herramientas y traer más vida a esta V2. No descarto que la 2.1 nos traiga buenas herramientas y nos traiga cosas interesantes. Recordemos todo el ciclo que tuvo la V1 cuando hacía un salto así de la 1.7 a la 1.8, pues siempre traía novedades interesantes, así que no descarto que aquí también llegarán, pero primero necesitamos eso, necesitamos pulir las bases y tener un programa funcionando en condiciones antes de pensar en nuevas características. Eso sería todo por este video. Recordar que en el grupo de Affinity en tu idioma tenemos un mensaje anclado con los enlaces directos a los ejecutables dentro de la tienda. Muy importante destacar que dependiendo de dónde hiciste la compra, la actualización te puede llegar de una manera diferente. Y recalcar que, por ejemplo, ahorita con los nuevos instaladores de Windows, la actualización simplemente te sale un aviso en la aplicación
Le das OK, se descarga, se reinicia y listo, actualización hecha. No hay que volver a descargar los instaladores. No sé si en macOS funcione de la misma manera. Por supuesto, decir que estaré disponible en los comentarios para cualquier duda, así como también estaré disponible en el grupo de Affinity en tu idioma para cualquier consulta. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video.